La riqueza cultural de la ciudad de Ceuta puede ser apreciada a través de su amplia oferta museística, que abarca campos como el histórico, el artístico, el religioso, el marino o el militar. En nuestro recorrido por los museos de Ceuta iniciamos la visita en el Museo de la Basílica Tardorromana, situado en la calle Queipo di Llano. Fue inaugurado en el año 2007. En su interior se encuentran los restos arqueológicos de la Basílica Tardorromana de Ceuta, que fueron descubiertos por Emilio Fernández Sotelo en 1987. En nuestra visita al museo, la primera sala que encontraremos es la de los orígenes, que va desde la prehistoria hasta el periodo justo antes del mundo romano. Se explica cómo fue descubierta la basílica y se hace referencia al abrigo y cueva de Benzú. También se hace mención a la ocupación fenicia de la ciudad y a la excavación realizada en los aledaños de la catedral, donde se encontraron restos de viviendas y de una calle datadas en el siglo VII a.C. Y se muestran diferentes ánforas encontradas bajo el mar correspondientes al periodo de presencia púnica en la ciudad. La siguiente sala en nuestra visita sería la dedicada a Roma y su economía, y que corresponde al periodo en el que la basílica fue construida. En ella se muestran distintos elementos y utillajes que muestran la actividad que tuvo la ciudad de Ceuta en ese periodo. Dicha actividad principalmente era la fabricación del garum y de otras salsas de pescado que eran exportadas desde Ceuta al resto del imperio. Se muestra una de las piletas recuperadas, procedente de la factoría de salazones que se encontraba en el Paseo de las Palmeras. Continuamos la visita en la sala dedicada a Roma y sus creencias religiosas. La pieza más importante es el sarcófago de mármol de las 4 estaciones. Tallado en Roma en el siglo III, es la única pieza hallada hasta el momento en toda la provincia tingitana y descubierta por Carlos Posac en la inmediación del edificio Trujillo. También se muestran tumbas más modestas del tipo de tégula y de ánforas, así como restos de lápidas de la época alto imperial y cerámicas de época cristiana. El espacio más importante de todo el museo es el que ocupan los restos de la Basílica Tardorromana. Este edificio debió de ser levantado a finales del siglo IV o inicios del siglo V después de Cristo, siendo uno de los vestigios más importantes del cristianismo en la época antigua. El recinto se utilizó como necrópolis, encontrándose cubierto de tumbas que se sitúan en torno a otra más importante que podría corresponder a una persona que habría muerto en honor de santidad. Estas tumbas son del tipo de ánforas, de tégulas y de mensas, careciendo la mayor parte de ellas de ajuares y encontrándose aún en la mayoría de ellas los cuerpos enterrados. La última sala que encontraremos en nuestra visita a este museo es la dedicada al periodo medieval. La basílica deja de prestar su función y en esta zona se instala una medina que llegó a ser una de las más importantes de toda la región. Se exponen restos de cerámica y los capiteles del minraf de la Madrasa Al-Jadida o la Madrasa Nueva de Ceuta. También se conservan algunos elementos de madera ricamente tallados, así como un aljibe medieval y restos de pinturas de la época Marini. El Museo de las Murallas Reales fue inaugurado el 28 de abril de 1999, tras la restauración del Rebellín de San Ignacio, donde se encuentra situado. En el frontis de la puerta central existe un bellísimo escudo heráldico con las armas de la Corona de España durante el reinado de Felipe V. El edificio ocupa una superficie de unos 1.200 metros cuadrados. Tras acceder a su interior, en el hall del museo encontramos una bella maqueta del conjunto monumental de las Murallas Reales. La planta inferior cuenta con varias salas de gran tamaño, donde se celebran diferentes exposiciones temporales. Los muros son de elevada altura, penetrando la luz por lucernarios situados en el techo. En esta misma planta se sitúa además un moderno salón de actos para conferencias. El Museo del Rebellín es un edificio de estilo neoclásico, situado en el Paseo del Rebellín número 30, frente a la plaza del Teniente Ruiz. Fue construido por el Cuerpo de Ingenieros Militares en 1900, siendo utilizado como pabellón de jefes y oficiales hasta que fue adquirido por la Asamblea de la ciudad de Ceuta. De estructura rectangular, cuenta con un vestíbulo de acceso y 2 salas que permiten alojar exposiciones temporales. El Museo Catedralicio se encuentra situado en la calle Luis López de Anglada, anexo a la Catedral de Ceuta. Fue inaugurado el 18 de junio de 1987. Sus 2 principales salas son la de ornamentos, donde se exponen casullas, estolas
y capas pluviales de diferentes obispos de Ceuta, algunas de las cuales datan de principios del siglo XVIII. También se exponen cetros de plata, cereales, báculos, mitras y varas de palio. Y la sala de orfebrería, donde destaca la custodia de oro y plata con incrustaciones de piedras preciosas perteneciente al siglo XVI y restaurada en 1785. Otras obras de gran valor son el crucifijo de la Magdalena, fabricado en marfil, candelabros de plata labrada, relicarios, cálices, cruces, anillos, así como diferentes libros e incunables de gran valor histórico. El Museo del Mar se encuentra ubicado en el muelle contando con una superficie de unos 600 metros cuadrados. En su sección de biología marina se encuentra una gran colección de osamentas de cetáceos, tortugas marinas y conchas de moluscos que corresponden a animales encontrados en las costas de Ceuta. Por su impresionante tamaño destaca la osamenta de un ejemplar de ballena jorobada de 15 metros de longitud aparecida en la zona de Punta Almina en el año 2004. En la sección de historia marítima destaca un cepo romano del siglo II a.C., recuperado en las costas ceutíes, un cañón de artillería naval del siglo XVII, un equipo completo de buzo de los años 20, una sirena manual que estuvo colocada en la bocana del puerto de Ceuta, así como maquinaria del antiguo faro de Punta Almina. Y para terminar nuestro recorrido visitaremos el Museo de la Legión. Se encuentra situado en la glorieta del Teniente Reynoso. En su vestíbulo encontramos un cuadro de Su Majestad el Rey. La sala de laureados está dedicada a los caballeros legionarios que consiguieron la Cruz Laureada de San Fernando combatiendo en las filas de la Legión. En la sala de Toledo se exponen 204 cuadros que corresponden con las 211 medallas militares individuales con las que cuenta la Legión. En la sala de África encontramos fotografías de la época fundacional de la Legión, armamento procedente de la campaña de Marruecos, un rincón dedicado a las misiones de mantenimiento de la paz, así como guiones de mando y fundacionales. También destacan en esta sala 3 cuadros. Uno de ellos con la figura del fundador de la Legión, pintado por Zuloaga. Otro que representa la muerte del teniente coronel Valenzuela, pintado por Bertucci. Y un tercero con la llegada al puerto de Ceuta de reclutas para alistarse al tercio de extranjeros, pintado por Portabella. En la sala de España se pueden observar una serie de vitrinas verticales que contienen toda clase de objetos que, por diversas razones, fueron entregados al tercio con ocasión de visitas, celebraciones y otros actos relevantes celebrados en estas unidades.